Bien, bienvenidos a Conversaciones Sistémicas 2021. En esta oportunidad contamos con la compañía de Edmundo Pablo Leiva Lobos. Voy a hacer la presentación formal y después me voy a permitir hacer una presentación un poquito más personal. Edmundo obtiene su maestría en el año 1991 en la Universidad Católica de Chile y su doctorado en el año 2000 en la Universidad de Milán, en Italia. Es miembro del Departamento de Ingeniería Informática de la Universidad de Santiago de Chile desde el año 1992 y en el año 2016 lideró el movimiento de la responsabilidad social universitaria. Más tarde, en el año 2010, realizó un año sabático en la Universidad de Sydney, en Australia, donde profundizó en el área de computación afectiva. Su trayectoria le ha permitido dominar y especializarse en áreas como la experiencia de usuario, detección del engaño, pensamiento sistémico, rediseño de procesos de negocios y, desde luego, en la responsabilidad social de las organizaciones. Pero además, Edmundo Leiva es una persona que yo conozco desde hace unos cuantos años. Creo yo que en el 2001, cuando nos vimos en Mérida, creo que en el 98 puede que nos hayamos visto cuando yo vine por la primera vez acá en Chile, pero con Edmundo me resulta a mí siempre grato recordar que con Edmundo jugábamos con su nombre, porque el mundo estaba empeñado en la idea de la apertura hacia el mundo. Yo le decía, el mundo es un mundo en sí mismo. Edmundo, bienvenido, muchísimas gracias y bueno, adelante. Muchas gracias por la bienvenida. Yo quiero dar espacio para el diálogo, precisamente porque voy a hablar del diálogo y en particular de un enfoque que hemos denominado diálogo-acción. Bien, lamentablemente cuando uno se ve enfrentado a tareas como estas, uno tiene que elegir autores. Yo digo que es lamentable porque cada vez que elijo el panel de autores con los cuales voy a partir para entrar en terreno, me quedo atrás, se me quedan algunos otros y al final, bueno, uno tiene que cerrar el asunto y expresar lo que uno quiere expresar. Lo que voy a comenzar a mostrar, si ustedes me lo permiten, es un panel de autores con los cuales se ha inspirado lo que actualmente conocemos como el enfoque de diálogo-acción. Bien, yo creo que también... Disculpa, Edmundo, disculpa, ¿vas a presentar? ¿Necesitas compartir pantalla? Voy a compartir. No sé si se puede. ¿Se puede, sí? Bien. Entonces, discúlpenme, voy a abrir otra que se llama Algunos teóricos. Ya. Bien. De aquí voy a hacer una selección. Una selección de autores y tal vez una pretensión de entender cuál es la síntesis que de alguna forma redita a este enfoque de diálogo-acción. No voy a hacer una charla académica propiamente tal. Yo pienso que podría haber un público más amplio que no necesariamente le interesa todos los aspectos del lenguaje y la base teórica de todo esto. Así que voy a quedarme con ciertos como titulares, de ciertos autores que he elegido en esta oportunidad. No sé si se ve bien lo que estoy mostrando. ¿Sí? Lo que estás mostrando Sí. en este momento es sí una imagen de un artículo, un marco sistémico para orientar el diseño de artefactos de diálogo. ¿Es eso lo que quieres que veamos? No. Es un PowerPoint, así que estoy eligiendo mal. Así que voy a cerrar y voy a elegir... No, yo creo que está bien elegido el PowerPoint. Lo que pasa es que estabas parado en la cuarta slice. Entonces... Ah, ya, perfecto. Entonces voy a ir de nuevo a compartir. Ajá. ¿Se entiende? Hay un titular que dice comunicación y lenguaje. ¿Se entiende? Ahora ¿Se sí, ve? si lo pueden ver en modalidad presentación, nos va regio. Sí. Vamos a colocarlo en modalidad presentación. Un minuto. A ver. Creo que Parece que con F5. Parece que con F5. Si te vas, no si sé te qué vas le a, pasa.
Si te vas al icono abajo al final de tu Abajo en pantalla, el iconito. al extremo, Sí, en el sí. extremo ese, listo, ahí estamos. Bien, Ya entonces, dialogamos un rato, el mundo. estamos alineados. Bien, empecemos. Entonces, bueno, hay un señor, se llama Albert Merharabian, no sé si lo pronuncié bien, que habla que la comunicación en general es altamente ambigua. En realidad, lo que nosotros percibimos como interacción, aquí estamos hablando más bien de la interacción social, la atribución de significado esencialmente es un 7% de la información que proviene de las palabras, pero vienen otros elementos que son tremendamente interesantes, que tiene que ver con a la voz, a la tonalidad, a la voz, el lenguaje corporal. Bueno, toda esta línea es una línea bien interesante porque uno puede detectar ciertos indicios de engaño que la gente puede utilizar estudiando precisamente otros tipos de canales, canales que la gente utiliza comúnmente, y eso me hace que estudiar el fenómeno del lenguaje y de la interacción humana sea altamente complejo, tiene muchas aristas. Yo quería colocar esto primero. La siguiente, el segundo autor que he elegido es Jürgen Habermas, que dice que la comunicación está conectada con buscar fines, ¿no? Pero esos fines pueden ser privados, que comúnmente se llama como la acción estratégica, y otra que se llama busca la acción, que se llama la acción comunicativa. Ahora, mi objetivo no es discutir si está totalmente bien, mal, porque obviamente estamos dentro de la controversia de la ciencia, y en la ciencia podemos tener opiniones distintas, pero yo estoy rescatando estas ideas de base. Aquí viene un señor que lo rescaté jovencito, ahora no está así. Eh, se llama Fernando Flores, y un señor que también está vivo, el señor Terry Winograd. Estos señores escribieron un libro en conjunto, se llama así como Computer Cognition, Understanding Computer and Cognition. Ese era el libro que escribieron. Y un libro que produjo un cambio bien radical en la noción incluso del trabajo. Entonces, entender el trabajo como un conjunto de actividades, cuando tú lo interpretas bajo la lectura lingüística, pragmática del lenguaje, tú descubres que esencialmente el mundo inteligible en el cual nos movemos está basado en el hecho de que la gente se compromete. Hay compromisos que están de fondo. Obviamente esto es una lectura parcial del fenómeno del lenguaje. El compromiso es un aspecto que más adelante lo vamos a denominar como el aspecto yang del lenguaje, pero hay otros aspectos que también hay que rescatar. Pero esencialmente quiero que se queden con el concepto que la palabra compromiso es algo que hay que rescatar. También, desde el punto de vista más bien entender el ser humano como un ser emocional que razona, tenemos que ver que efectivamente la comunicación humana, de acuerdo al señor Batislavich, que tiene una parte que es más bien conectada con la lógica racional, que es la parte que podemos llamar la parte del contenido, y hay un aspecto que es más bien relacional. Entonces, la parte relacional están todos los temas conectados con las emociones y la metacomunicación. El señor Watislavich también es bien interesante todo lo que ha escrito sobre este tipo de temas. Así que eso es otro elemento que hemos querido rescatar. Aquí tenemos también a otro señor que de nombre Rafael Echeverría. Y aquí yo creo que hay una cosa que es central y fundamental, que la comunicación no es solo hablar, sino que principalmente escuchar. Y además, esta dimensión no es una dimensión pasiva, es activa. Nosotros cuando escuchamos estamos construyendo historias. Y eso es algo muy interesante que no solamente lo dijo Rafael, lo ha hecho muchas más, otros autores también. Ahora, y aquí viene una cosa también que también es de base. ¿Para qué la gente habla? La gente habla y nosotros hablamos
esencialmente por dos razones: para buscar entender o indagar, y la segunda es hacernos entender. Una cosa es buscar entender o indagar, y otra cosa es hacernos entender. Bueno, hay más dimensiones, pero podemos decir que estas son unas de las más importantes. O sea, la intención de hablar esencialmente se emplaza en estos dos ejes. O sea, buscamos entender al otro, ¿ah?, o hacernos entender. Uno está conectado más bien, de hacernos entender más bien en el yo, o sea, quien habla, que quiere decir un mensaje que el otro debe escuchar o nos parece sensato que escuche, y y la otra es buscar ir al mundo del otro. O sea, qué es lo que le sucede, qué es lo que le molesta, qué es lo que siente, y esas dos dimensiones están presentes continuamente. Y yo creo que esto es un tema que rescato del trabajo de Rafael Echeverría, que están dentro de igual que el caso de Fernando Flores, están más bien dentro del corte de lo que se llama la pragmática del lenguaje. ¿Ah? Y aquí viene un autor un poquitito más contemporáneo, que se llama Patrick Coleman Hogan, ¿ah? Y él lo encontré tremendamente interesante, que él habla de que existen verdaderos arquetipos emocionales conectados con las narrativas. ¿Ah? Y una cosa bien interesante también, bueno, cuando hablamos de narrativa estamos hablando de la ciencia, el arte, la religión, en general la vida cotidiana. ¿Mm? Pero lo que realmente me impactó fue lo final, que dice que la evolución nos ha preparado para que nos contemos cuentos para creerlos sin mayor cuestionamiento. Qué interesante, o sea, somos animales que nos gusta escuchar historias, desde el origen, cuando estamos en torno a la fogata. La evolución nos ha preparado para que no estemos continuamente contando cuentos. Lo que pasa es que perdemos la capacidad de cuestionar nuestros propios cuentos. ¿Ah? Y eso es otra cosa que aquí tenemos expertos dentro de las personas acá que nos pueden hablar mucho más sobre esto. Pero esencialmente que el hecho de que existen ciertas narrativas que de alguna forma tienen como fundamentos emociones, eso es una cosa muy interesante. Y aquí, desde el punto de vista más bien ya de la educación, que es un tema que vamos a tocar más adelante, el señor Basil Bernstein habla de los códigos de la comunicación. Entonces habla de una clase educada y que de alguna forma establece también una brecha de poder. Entonces, en realidad, cuando una persona es pobre, no necesariamente es pobre en términos económicos, materiales, sino que esencialmente su mundo es muy estrecho. ¿Eh? Y cuando el mundo de las personas que no están educadas es muy estrecho, son susceptibles de manipulación. O sea, hay una pobreza no solamente económica en el mundo, sino que de códigos sociolingüísticos. Eso también a mí me impactó, y efectivamente encontramos eso a diario con nuestros estudiantes, cómo nos relacionamos. Es muy interesante el hecho de entender de que el mundo y el lenguaje nos marca también el espacio de posibilidad, lo que uno puede hacer. ¿Ah? Y otra autora que realmente me sorprendió y hasta el día de hoy sigue muy vigente, actualmente creo que trabaja en la Universidad de Lancaster, que es Lucy Zuckman, ¿ah? Y que nos dice que de alguna forma la comunicación siempre está emplazada, está ubicada en una situación. Si no consideramos la situación, obviamente la comunicación no adquiere su sentido. Entonces, tenemos formas idealizadas de entender la comunicación que comúnmente se enseña en ingeniería,
que el viejo modelo del emisor, el receptor, el mensaje, el ruido y todas esas cosas, que va muy bien para la ingeniería, pero lamentablemente para el mundo de la cultura queda demasiado pequeño, muy restringido. ¿Ah? Entonces, rescatamos a Lucy Zuckman, ¿ah? También ha sido muy utilizado y de hecho estuvo en controversia con el enfoque de lenguaje-acción, que era el que utilizaba Fernando Flores, y ella era como la contraparte. Es una lástima que el mundo de la informática no existan escuelas de pensamiento. Yo creo que el último gran debate que se hizo en informática desde el punto de vista de los conceptos fue hecho en ese tiempo, en el tiempo en que estaba la propuesta de Lucy Zuckman, de los artefactos situados, ¿ah? Y la controversia de la idea de más bien pragmática del lenguaje de Fernando Flores. Así que fue bien interesante, pero esos años se acabaron y ahora parece que no llegamos solamente a entender que la informática es inteligencia artificial, que muy sinceramente pienso que más bien no es tan inteligente. Bien, y aquí viene otro señor que es muy controvertido, pero realmente muy inspirador, que es Michael Foucault, ¿ah? Dentro de la arqueología del saber. ¿Ah? La verdad que detrás de la verdad, de las palabras, hay ciertos criterios de verdad. En el caso de la Iglesia era el saber revelado, en la ciencia es el saber derivado de su método, pero lamentablemente muy pocas personas se atreven a cuestionar, entre comillas, verdades, sin ser considerados divergentes o apartados. O sea, cuando yo me atrevo a decir, ¿sabe qué? Voy a sacar un tema delicado. Los virus no existen. O la genética es parcial. Muy poca gente es capaz de ampliar la mirada y darse cuenta, por ejemplo, que no solamente hay genética, sino que hay epigenética, por ejemplo. ¿Ah? Y que si vamos a los fundamentos, a lo mejor los virus que no se sabe si están vivos o están muertos, esa controversia no está muy clara todavía y nadie se atreve a trabajar porque sencillamente nos metemos dentro de la máquina de ir creando historias, ¿ah? Que después nos creemos y no hay forma de salir de ahí. Entonces estamos frente a muchas crisis paradigmáticas y de alguna forma disonancia cognitiva que no nos permite abandonar nuestros supuestos y que son tácitos por lo demás. Y aquí llegamos a un señor que admiro mucho, que falleció hace muy poco, que es Humberto Maturana. Él dice que la comunicación se da en conversaciones. Es más, en el último Maturana, porque yo distingo tres Maturanas, en el último Maturana, él llega a hablar de que las conversaciones, cuando se cierran en sí mismas, forman cultura. De alguna forma hay una clausura de conversaciones. Entonces las culturas son un conjunto de conversaciones que están clausuradas en sí mismos. Pero algunas de estos discursos, de este tipo de conversaciones, como por ejemplo las teorías económicas, destruyen el sentido de lo que es humano. Entonces niegan la convivencia. Por lo tanto, niegan el sentido de lo humano. Entonces, él fue muy crítico en esto, su literatura fue muy consistente durante toda su vida, porque era muy claro el mensaje. El ser humano es un ser que esencialmente lo que lo define es la emoción del amor. Ahora, el amor, como lo define Maturana, es una noción operacional, o sea, es biólogo este señor, pero al final mostramos cómo muchos discursos niegan el sentido profundo de lo que es ser humano. ¿Ah? Entonces aquí tenemos al señor Humberto Maturana. Y aquí voy a colocar dos ejemplos y me voy a permitir colocar un pequeño video. Saltar, ¿ah? De esta sabiduría que también tiene Humberto
a otro tipo de sabiduría que incluso es más, está anclada en sabiduría precolombina. ¿Ah? Estamos hablando de la sabiduría de los toltecas. ¿Ah? Entonces, rescatando esta sabiduría de los toltecas, tenemos un señor que se llama Don Miguel Ruiz. ¿Ah? El don viene porque obviamente así lo llaman allá. ¿Ah? Esto es México. ¿Ah? Y él decía que se deben respetar para la convivencia 4 acuerdos. ¿Ah? Y esto estamos hablando desde la sabiduría tolteca. 1, sé impecable con tus palabras. 2, no te tomes nada en la personal. 3, no hagas suposiciones. Y 4, haz siempre tu máximo esfuerzo. Si ustedes atiendan y hacen eco de esto es una ética en sí. ¿Ah? No son preceptos si se encarnan, si se hacen formas de vida. Así que esto es algo que hay que considerar. Y no sé si se va a ver el video, me avisan, por favor, pero aquí hay un pequeño video donde explican... Edmundo, disculpa, si lo vas a compartir el video y el video tiene audio, ¿cierto? Sí. Revisa antes de compartir el video de que puedes compartir el sonido, porque si no... El audio. El audio, perdón. Sí, sí. Dale, pues. Sí, lo hice con eso, pero no estoy seguro si esté funcionando, porque es primera vez que lo veo desde PowerPoint. Pero díganme, por favor, si se escucha. Seguro. Perfecto. Ok. La vida cotidiana ha hecho que el ser humano se pierda en mucho ruido, en chismes, rumores y murmuraciones, y haga caso de todo sin darse cuenta de que lo único que ha logrado es poner su atención en el lugar equivocado. Esto le ha dado como consecuencia problemas personales y malas relaciones. Bienvenidos al resumen animado y recomendación del libro Los 4 Acuerdos de Don Miguel Ruiz. Desde mi punto de vista, lo que más me impactó de este libro es la claridad con que el autor expresa la visión de la realidad social ante la domesticación del ser humano, desde el momento en que éste nace. Para realmente tener un entendimiento claro del objetivo del libro es necesario leerlo. Por cierto, es una obra totalmente recomendada. El autor ha dedicado su vida a compartir por todo el mundo las enseñanzas de la antigua y milenaria sabiduría tolteca, comunidad al sur de México, las cuales guían al individuo hacia la libertad personal. En esencia, vivimos en un gran sueño, un sueño de sociedad, de comunidad, de planeta. Nuestros padres nos enseñan los métodos, las reglas de nuestra vida, cómo encajar en ella, de la misma forma que a ellos se lo enseñaron sus padres, y así hasta el origen. Asumimos las enseñanzas casi sin cuestión. Este es el sueño. Vivimos aquello que generalmente no escogimos, pero lo vivimos como si de realidad se tratara. Asumimos hasta tal punto que en aquellos momentos que traspasamos el plano de la duda, de la cuestión, nuestro juez, educado según el sueño, cae sobre la víctima. Nosotros mismos llegamos al punto de autocontrolarnos, nos autorreprimimos para continuar dentro del camino. Se establecen así acuerdos en uno mismo. Acuerdos que no se cuestionan, simplemente se siguen, porque son el mecanismo por los cuales todos estamos sumergidos en el sueño. Hay que romper ciertos de estos dogmas para poder salirse, ser realmente uno mismo y vivir plenamente. A continuación, me permito compartir con ustedes algunas de mis reflexiones personales sobre cada acuerdo planteado por Don Miguel Ruiz. Mis reflexiones las realizo como un ser humano en constante evolución. Ponte el cinturón, empezamos ya. Primer acuerdo. Ser impecable con las palabras. Las palabras son armas de doble filo. Hay que saber usarlas con razón. Depende cómo algo dicho puede girarse hacia uno mismo. Por eso, la cuestión es no caer en este error. No permitir que nuestras palabras den razones de actuar al juez. Pero aún no se giren en contra. Pueden actuar como armas hacia terceros. Con lo que también es un error. Una vez asumido eso, podemos darnos cuenta que estamos libres del poder de las palabras de otras personas hacia nosotros.
no daremos oportunidad al juez, porque sabremos que las palabras son solo palabras. ¿Cómo implementas esto? Honra tus palabras. Lo que sale de tu boca es lo que tú eres. Si no honras tus palabras, no te estás honrando a ti mismo. Si no te honras a ti mismo, no te amas. Honrar tus palabras es honrarte a ti mismo. Es ser coherente con lo que piensas y con lo que haces. Eres auténtico y te haces respetable ante los demás y ante ti mismo. Segundo acuerdo, no tomarse nada personalmente. No seamos egoístas, el mundo no gira alrededor nuestro. Tomarse las cosas a nivel personal es pensar que somos el centro. Nada de lo que hacen los demás es por ti, lo hacen por ellos. Tomarse las cosas personalmente es cuestionarse a uno mismo, pero no deberíamos. Deberíamos saber quiénes somos, y lo que el entorno parezca decirnos nunca se fomentará en lo real de nosotros, porque solo nosotros lo conocemos. Aún así, incluso uno mismo no se conoce perfectamente, por lo que tampoco deberíamos cogernos personalmente nada que surja de nuestro interior. No deberíamos dar alas a la víctima cuando el juez actúa. ¿Cómo implementas este acuerdo? No te tomes nada como algo personal, ni la peor ofensa, ni el peor desaire, ni la más grave herida debes tomar como algo personal. Quien te ofende tiene un veneno que descargar contra ti, por no saber cómo deshacerse de él. En la medida que alguien te quiere lastimar, en esa medida ese alguien se lastima a sí mismo, pero el problema es de él y no tuyo. Tercer acuerdo, no hacer suposiciones. Al hacer suposiciones asumimos realidades no confirmadas y eso crea generalmente malestar, porque nuestra mente represora tiende a asumir, a suponer cosas negativas y eso nos causa dolor. Debemos aprender a preguntar, a expresar nuestras inquietudes y dudas. Solo así seremos y haremos a los demás plenamente partícipes de la realidad sin presunciones negativas. ¿Cómo implementas este acuerdo? No supongas. No des nada por supuesto. Si tienes alguna duda, aclárala. Si sospechas, pregunta. Suponer te hace inventar historias increíbles que solo envenenan tu alma y que no tienen fundamento. Cuarto acuerdo. Hacer siempre el máximo que puedas. Si siempre haces el máximo, nunca podrás acusarte a ti mismo de no intentarlo. Y por muchos que otros te acusen, sabrás que lo has intentado. Y eso es lo único que cuenta. Con esto, empezamos el camino hacia la libertad, partiendo de 3 maestrías. De la conciencia, conociéndonos, de la transformación, cómo cambiamos, y el huir del sueño y del amor. De alguna manera es necesario reaprender todo lo que se ha aprendido en la vida. Este es el principio de un nuevo entendimiento, de un nuevo sueño. ¿Cómo implementas este acuerdo? Haz siempre todo lo mejor que puedas. Si siempre haces lo mejor que puedas, nunca podrás recriminarte de nada. Romper nuestros acuerdos basados en las creencias y los dogmas que vamos adquiriendo a lo largo de nuestras vidas es posible a base de la recapitulación, no solo de los efectos de nuestras emociones negativas. Igualmente, las emociones positivas desbordadas deben ser eliminadas de nuestro sistema de creencias, dejar el ego y comenzar cada vez a ser más nosotros mismos. Esto nos puede conducir a un camino más sensato, libre, dictado por el corazón. No hay razón para sufrir. La única razón por la que sufres es porque así tú lo exiges. Si observas tu vida, encontrarás muchas excusas para sufrir, pero ninguna razón válida. Lo mismo es aplicable a la felicidad. La única razón por la que eres feliz es porque tú decides ser feliz. La felicidad es una elección, como también lo es el sufrimiento. La pregunta es, ¿estás listo para implementar los 4 acuerdos? Y este es el resumen animado y recomendación del libro Los 4 acuerdos de Don Miguel Ruiz. Comparte este video si crees que el mensaje puede inspirar a otras personas. Suscríbete al canal para ver más videos como este, hechos para ti. Mi nombre es Raúl Manuel de Éxito por Minuto y recuerda, amigo y amiga, invierte en ti, la persona más importante del mundo, y en tu éxito por minuto. Bien. Esto era sobre los 4 acuerdos. Bueno, en realidad tal vez debía haber elegido mejor el autor, y hay ciertos sesgos que uno tiene, hasta cualquier persona tiene sus propios sesgos, pero pensé que tiene sí los elementos básicos de estos 4 acuerdos que pienso que es fundamental para reconstituir la convivencia. Así que eso. Y finalmente, en esta parte como más bien teórica, y desde aquí voy a cortar porque después viene otra parte, que más bien cómo esto se lleva a la práctica, porque esto parece todo muy teórico. Y este pensamiento me quedó dando vuelta por varios días, porque es muy interesante cómo concatena Gandhi la conexión de la comunicación y el lenguaje, esencialmente. El lenguaje y pensamiento lo estamos usando casi como sinónimo, ¿ah?
Y él comienza con una recomendación muy interesante que tiene una cadena de implicancias. Primero dice, cuida tus pensamientos, porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras, porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos, porque se convertirán en tus hábitos. Cuida tus hábitos, porque se convertirán en tu destino. Así que eso me quedó dando muchas vueltas, así que voy a dejar de publicar ahora. Perdón, voy a cerrar. Perdón. Disculpen. Preguntas, dudas sobre esta primera parte, que es una parte más bien es una elección arbitraria de autores, pero que de alguna forma me van a ayudar a poder formular esta idea del diálogo-acción. No sé si podemos hacer una pausa, porque tengo otra pequeña presentación, que es más pequeña que la que acabo de hacer. Como que quedo abierto a intervenciones, conversiones, y conversemos, digamos, dialoguemos. Edmundo, se entiende que la invitación tuya es a preguntas aclaratorias Claro, de claro. lo que estuvimos hablando. No vamos a entrar a todavía a debatir porque no tenemos todavía... No. Perfecto, bien. Entonces abrimos el escenario para quien quiera hacer algún comentario o pregunta al respecto. Bienvenidos, bienvenidos. Aclaratoria, Sí. parece que todo está muy claro. Ya, si así yo puedo pasar a la siguiente parte nomás. Yo solamente te iba a hacer un comentario. ¿Cuán distante ves tú, por ejemplo, el modelo ideal de la comunicación ideal de Habermas de los acuerdos, de los principios de Don Miguel? ¿Qué tan lejos lo ves tú? Está muy separado, tremendamente separado. Habermas representa el pensamiento europeo. Él no se puede sacar ese pensamiento europeo. Tiene una forma, busca en los ideales pragmáticos del lenguaje, la forma de aferrarse a una idea, un ideal. Y una cosa de las cuales yo he ido aprendiendo con Maturana y con Nietzsche es que hay que alejarse de los ideales en general. Porque cuando tú te vas al mundo concreto, cotidiano, de la convivencia, como lo está planteando los 4 acuerdos, es otra cosa. Es otra cosa también con otro autor que no, ahora me recrimino que no lo traje, que es Ivan Illich, ¿eh? Que también él inventó el concepto de artefactos para la convivencia o artefactos convivenciales. Yo creo que el tema es esencialmente la idea, el idealismo, ¿eh? Versus la existencia. Y la existencia como algo vivido, como algo encarnado. Y eso es lo que pienso que sí encuentro en los 4 acuerdos y en el trabajo de Ivan Illich, y no encuentro en Habermas. Bueno, eso daría para una discusión más larga, pero no voy a entrar, no voy a enganchar ahorita ahí. Eva Zarca, adelante. No, me encantó la presentación, Edmundo. Solamente breve. Quiero decir que el lenguaje no es inocente. Todo lenguaje, el lenguaje, la palabra, las emociones, la corporalidad, nos conducen siempre a una acción que no es inocente. Eso nada más. Gracias. Sí. Yo estoy de acuerdo, Eva. Muchas gracias por no recalcar ese punto de vista. De hecho, no, más que punto de vista, desde donde uno arranca. ¿Eh? Sí, el lenguaje siempre está teñido de nuestras intenciones y al final siempre desemboca en comportamientos. ¿Eh? Y gracias a eso que lo podemos observar y a veces incluso tratar de conceptualizarlo en términos científicos, pero no es neutro para nada, nunca ha sido neutro. Gracias. Bien.
Ángel. No sé si... Y un pequeñísimo comentario, yo que vengo del mundo de las ciencias duras, de las matemáticas, realmente me ayudaste el mundo a cerrar algo, porque cuando hace muchos años leí El Búho de Minerva de Javier Echeverría, me llamó mucho la atención esa idea de conferir sentido al mundo. Y ahora la pregunta que me hago, cerrando un poco gracias a tu magnífica presentación, si también conferimos sentido al mundo a partir de nuestras matrices comunicacionales, en el sentido que él usa matrices para conferir sentido, ¿no?, al mundo. No como sentido común, sino me gustó mucho eso, ¿no?, porque uno parte de la idea de que siempre somos educados, porque me acuerdo que Javier Echeverría dice en un momento, ¿es lo que vemos o vemos lo que es? Bueno, ahí me mató. Imagínense ustedes, ¿no? Porque ya están muy habituados a esta cosa. Así que te agradezco porque me has hecho hacer toda una hiperconexión de cosas. Si me explota la cabeza, muchas gracias. Yo no sé perdón. Ángel, cuando hablas de matriz, es que la palabra matriz, yo soy matemático de origen. Buenísimo. Entonces yo también conozco, o sea, la palabra matriz es es preciosa la palabra. Preciosa. Y el objeto, incluso, el objeto, porque lo que esconde una matriz desde la mirada del análisis vectorial o de la perspectiva vectorial es maravilloso. Pero bueno, dejémoslo ahí. Como transformación, ¿no? Sí. Así que... Sí. Es bello. O sea, el tema de la belleza, desde la lectura, desde las matemáticas, y todas estas cosas que uno puede ir mezclando, ¿no? Pero cuando uno entra en una sensibilidad, yo creo que ahí parece que se desdibujan las disciplinas, ¿eh? Y encontramos el lugar común que es el ser humano. No sé si te puedo hacer una pregunta. Sí, por supuesto. Sí. Amigo. No, primero agradecerte tu exposición. Yo creo que has escogido muy bien los distintos teóricos para presentar la complejidad que tiene el tema, digamos, que estás abordando ahora. Mi pregunta va en el sentido, digamos, de que de alguna forma tú estableces que el lenguaje es algo que se da como de una manera natural, si lo miramos un poco más como antropológicamente, ¿no es cierto?, vemos de que hay acciones entre los animales, hay comunicación entre los animales, pero no, al parecer no hay lenguaje, en el sentido de que no hay códigos complejos que intervienen entre los sujetos que establecen una conexión. Entonces, desde ese punto de vista, te fijas, el animal no puede mentir porque no tiene lenguaje, puede engañar camuflándose, etcétera, ¿cierto? Pero no puede inventar historias como tú lo has establecido. Entonces, por lo tanto, el lenguaje también es un elemento, ¿cierto?, que constituye una especie de segunda naturaleza de los seres vivos. Entonces, por lo tanto, ahí también quisiera preguntarte de la interpretación que tú haces de Habermas, porque, bueno, yo lo he estudiado bastante, soy doctor en comunicación y he estado muy metido, digamos, en este tema. Y la acción comunicativa de Habermas, la gracia que para mí tiene es que establece esta acción privada o estratégica frente a la acción comunicativa, o porque la acción instrumental o estratégica, como lo hacen los militares, por ejemplo, como lo hacen las empresas, busca un propósito. Entonces, por lo tanto, tú puedes mentir o no, puedes persuadir de determinada manera para obtener esos rendimientos, esos objetivos. Pero cuando nos estamos comunicando en el sentido de consensos, lo que estamos tratando de buscar es el entendimiento también del otro. Y entonces, por lo tanto, ahí no hay una acción instrumental, sino que hay una búsqueda, ¿no es cierto?, de ensanchar tu propia conciencia, ¿no? Y entonces, desde ese punto de vista, yo no lo encuentro tan europeo como tú dices, la propuesta de Habermas, porque Habermas pretende refundar totalmente
las formas con las cuales hemos estado construyendo el mundo. Entonces, pasar de una esfera instrumental, donde veo al otro como un instrumento de mis propósitos, a una propuesta colaborativa, donde veo al otro como una oportunidad de crecimiento conjunto. Y eso es lo que también Maturana, yo creo que va a ir tomando. Es por eso que para mí Maturana y Habermas, si tú quieres, son muy sinérgicos en el orden a que apuntan a una matriz y a una codificación en la cual efectivamente podamos encontrar en la colaboración los elementos esenciales que definen el sentido y no el, el- el instrumento, el engaño, las ventajas del otro sobre el otro. Entonces, ahí hay un tema, yo creo, profundo, bueno, que Sí, también se encuentra con Nietzsche, digamos, pero bueno, es largo el sí, tema. sí. No, mira, el, lo que plantea eh, el profesor Ochoa es que precisamente es un tema para darle vuelta. Tal vez podríamos hacer una charla sobre eso. ¿Ah? Y así yo aprendo de ustedes. ¿Ah? Porque efectivamente no puedo pretender pensar de que lo que estoy diciendo es definitivo y es precisamente la gracia del diálogo es eso. De hecho, la propuesta de diálogo-acción dice que el diálogo no busca acuerdos, porque comúnmente el, en el imaginario colectivo es una mesa de diálogo, vamos a dialogar, es sinónimo de llegar a acuerdos. Yo no pienso así. El diálogo puede ser un subproducto deseable, pero no necesariamente es eso. El auténtico diálogo es el entendimiento, es el objetivo. ¿Ah? Hay que el hecho de entender. O sea, un auténtico diálogo debería ser algo de este estilo. Discúlpenme que use la palabra debería, ¿ah? Pero a mi juicio, no encuentro otra palabra en este minuto. Eh, el diálogo que es profundo debería significar y hacernos colocarnos en el lugar del otro, de tal forma que si uno tuviera la biografía del otro, ¿no? Con sus vivencias, uno no podría sino elegir su posición. Entonces es un acto de regalarse, ¿no? De donarse y vaciarse. Y nos cuesta mucho a nosotros, formados occidentalmente, a hacer ese tipo de práctica, de vaciarnos y esperar que el otro también te pueda aportar. Porque lamentablemente así opera la cognición opera con cegueras también. Y la gracia del diálogo precisamente es que el compañero, ¿ah? El que te acompaña, te dice, mira, no estás viendo esto. Entonces yo no puedo sino agradecer a los profesores que me están mostrando de que no he leído bien a Habermas. Así que, fantástico, tengo tarea. Bien, ¿Sí? El mundo, si quieres, puedes seguir, creo. No veo más Sí, nadie con sí, la mano levantada. Perfecto. Creo que te bien. voy a tomar la palabra, pero no será para pronto, que si se diera una especie de discusión sobre la noción de diálogo en el pensamiento de sistemas, pero no solamente contigo, sino cómo las distintas eh, Escuelas. estrategias, metodologías, escuelas se acercan o no a esa definición de diálogo. Y es más, daría un pasito más a esa definición de diálogo con la que tú arrancaste ahorita, que yo creo que sería interesante porque ahí tendremos una beta de muy rica discusión. Ideas nomás para el futuro. Siga usted, mundo. Listo, muchas gracias. Voy a continuar entonces mostrando, ok, la presentación, que va a estar totalmente oscura. Y vamos ups, hay algo que no funcionó. Vamos a volver acá. Bien, vamos a abrir de nuevo. Aquí está. Ups, hay algo que no.
¿Está fallando? Ahí está. Bien. Bien, aquí voy a hablar de la literatura, o sea, no voy a entrar en la explicación del arranque teórico, sino que ciertos autores que están mucho más enganchados con el enfoque Perdón, Edmundo, es otra Sí, presentación, ¿no es cierto? sí, esto es otra presentación, por lo tanto la voy a hacer así, ¿está bien? Ahora sí, gracias. Ya, muchas gracias. Entonces, un poco de literatura y aplicación de este enfoque que he llamado diálogo de acción, y vamos a partir de dos señores muy importantes. David Bohm, que es un físico cuántico, y tenemos un señor Krishnamurti, que era un gurú preparado de la corriente antroposófica, una persona que fue, digamos, en los años 70 muy visitado, muy conocido. Este señor, David Bohm, quería establecer relaciones entre la ciencia, conversación entre la ciencia y la espiritualidad. Y resultado de sus conversaciones, escribió finalmente un libro que se llama On Dialogue. Esencialmente, David Bohm dice que el diálogo no se trata de ganar o perder. Ganar o perder. Es más bien que todo el mundo gane. Entonces, esta es una idea que sea, no sé si prostituido, no sé la palabra, no sé qué palabra utilizar. El tema gana-gana efectivamente está en el fondo del concepto de diálogo. Y les recomiendo que lean esto que todavía sigue siendo muy actual. Y si tuviéramos que ponerle un apellido a la escuela de diálogo-acción, le deberíamos llamar una escuela bohemiana. Los recursos del diálogo son muy, o sea, la historia, si uno va como la arqueología del concepto, uno va a encontrar, va a ir a los griegos, a los presocráticos, etcétera. Pero quise partir de acá porque me parece que él sintetiza muy bien toda esta sabiduría que adquiere de Krishnamurti que en sus diálogos, y son muy interesantes. Así yo los invito a que vayan a ver este tipo de confrontaciones. Y otro señor que me gusta rescatar es a Mario Rodríguez, más conocido como Silo, y él también me enseñó una cosa muy interesante, que antes de que comience el diálogo hay ciertas condiciones, que él le llama predialogales. Y muchas veces no atinamos a verificar si efectivamente esas precondiciones están o no están. Entonces al final terminamos en verdaderos, comillas, diálogos entre sordos. Entonces, claro, las personas dicen que dialogan, pero en realidad están debatiendo. Hay otra forma comunicativa que está detrás. Así que los invito a que vean qué significan los predialogales. Mario Rodríguez recibió un premio de la Academia de Ciencias de la ex Unión Soviética, y ahí hizo su ponencia sobre el diálogo. Es realmente impresionante. No voy a entrar en detalles porque obviamente no es lo que nos trae en este minuto, pero quisiera rescatar a Mario. Y aquí comienza, cuando ya empezamos a bajar esto, a dejarlo en un papel. ¿Dónde lo vamos a dejar en un papel? En un paper. Y publicamos con unos colegas en la revista Convergencia, que es una revista mexicana, que recibe aportes multidisciplinarios, y ahí escribimos esto, ustedes colocan en Google artefactos del diálogo y les va a aparecer. Se puede descargar, y desde ahí, esencialmente la propuesta de artefactos del diálogo era colocar el enfoque de los artefactos del diálogo, precisamente, que son cómo la tecnología de alguna manera nos puede ayudar a expandir la conciencia, esencialmente, y a facilitar la convivencia. No utilizar la tecnología para reemplazar al ser humano en su capacidad de encontrar patrones, que es lo que actualmente hace la inteligencia artificial, sino que andamos buscando la
cómo nos ayuda la tecnología a hacer las cosas que son propiamente humanas, ¿verdad? Que una máquina no lo puede hacer. Y no lo puede hacer por razones que no voy a poder explicar acá en lo breve de esta charla, pero hay mucha gente muy, muy versada que sostiene que definitivamente las máquinas tienen su lugar. Y el pensamiento, hasta cierto aspecto del pensamiento pueden ser capturados por máquinas, pero nuestra capacidad de reflexionar no puede ser capturada por una máquina. Y aquí definitivamente proponemos varios artefactos del diálogo a implementar. Y este es el primer arranque, digamos, donde ya bajamos estas ideas y las dejamos en un artículo que está escrito en castellano. Lamentablemente los abstracts todavía se escriben en inglés. Más adelante, eso era el 2008, esto fue el año pasado o antepasado, no me acuerdo, el 2020, hace 2 años. Y allí construimos un artefacto del diálogo basado en un foro. ¿Ah? Y este foro estudiamos la capacidad de cooperación que tenía la gente utilizando artefactos del diálogo. O sea, tomamos una aplicación que era un foro común y corriente, ¿eh? Y lo comparamos con un foro donde le habíamos agregado los artefactos del diálogo. Y el resultado empírico, porque esto tiene que ver con un estudio empírico de la forma de la ciencia más bien empíricas tradicionales, no estoy hablando, ojo, que yo no estoy en contra de la ciencia cualitativa, al contrario, simplemente esto fue hecho de manera rigurosa en el sentido de la ciencia dura que todo el mundo conoce. Y ahí costó mucho hacer este experimento, porque fue un experimento que hicimos con grupos de estudiantes. Unos tenían la herramienta con artefactos del diálogo y otros no las tenían. Y el resultado fue favorable en la dimensión de la cooperación. ¿Eso qué significa? O sea, la conclusión que estábamos sacando nosotros que al parecer, al incorporar los artefactos del diálogo, se produce mejor cooperación. Y ahora, ¿bajo qué marco? Bueno, ahí tomé a 2 teóricos, que será Johnson y Johnson, son personas que han desarrollado la teoría de la intercomunicación social, interdependencia social, perdón. Y es un estudio que partió de estudios de campo que fueron sofisticándose, encontrando estructuras, y finalmente ahora tiene una teoría propiamente tal. O sea, y partieron desde mucho, hace 40 años, insisto, estudiando todas estas cosas, y al final ya está muy claro, de acuerdo a su teoría, toda su trayectoria, cuáles son los parámetros concretos conectados con la cooperación, la coordinación, el monitoreo, la fijar estrategias, todos los aspectos que son propios del trabajo en equipo. Ellos lo estudiaron y nosotros teníamos la esperanza que todos los aspectos iban a salir positivos a favor de nosotros, pero uno que no es menor, que la cooperación, nos apareció positivo. Así que eso les puedo contar sobre Visual Mail, que es una herramienta tecnológica. Y el otro uso que hemos aplicado es más reciente, mucho más reciente. A finales del 2020, estábamos ahí con el tema de la pandemia que estaba comenzando. Pensé que, bueno, ¿y por qué no usamos los artefactos del diálogo en una iniciativa ciudadana, concreta y real? Entonces dije, bueno, ¿por qué no inventamos, o sea, no inventamos, porque esto está inventado hace 45 años atrás, implementamos un banco de tiempo en San Miguel, que es donde yo vivo, en la comuna de San Miguel, acá en Santiago de Chile. Y nosotros habíamos hecho, después del estallido social, en Chile se desarrollaron lo que se llamaban cabildos, ¿eh? Y ahí conocí a mucha gente en los cabildos. Era un cabildo porque había una convulsión en nuestro país, no sabíamos hacia dónde íbamos, y la desesperanza sobre la confianza del poder político había caído a niveles muy, muy bajos.
Y resulta que la comunidad empezó a juntarse, a reunirse y a hablar de lo que es la polis, ¿no? Lo que es propio nuestro, lo que nos importa, el bien común y cosas de ese estilo. De ahí nos empezamos a dar cuenta en el lugar donde estábamos. Entonces, con estas personas, con un grupo de 7 personas, logré, no sé si la palabra es convencer, pero logré atraer a ciertas personas para que instaláramos un banco de tiempo. ¿Y en qué consiste un banco de tiempo? Es una economía local solidaria que no usa dinero, sino que tiempo. Entonces tú intercambias tiempo. Tienes una cuenta corriente con unidades de tiempo que nosotros lo llamamos cabildos. ¿Ah? Cada comunidad define su propia moneda y le pone el nombre que quiere, pero este experimento que estamos ahora en curso es un experimento a nivel de todo un territorio bien grande. San Miguel es grande, pero se puede recorrer a pie. ¿Ah? Los ejercicios que uno ve de banco de tiempo en el mundo son relativamente pequeños. ¿Ah? En Barcelona se intentó hacer uno más grande, pero no funcionó. Y aquí, así que estoy metido en este cuento y adentro logramos, si ustedes después pinchan en eso que está ahí arriba, van a entrar a las actas dialógicas que aplicamos ahí adentro, que es uno de los artefactos del diálogo que inventamos. Esta historia está en curso, así que no hemos terminado. Esta intervención ha significado pedir audiencia con la nueva alcaldesa, con el Consejo Comunal. Estamos justo ahora terminando de juntar 100 firmas para que nos reciban en el Consejo y implementar alguna idea de cooperación entre la Universidad de Santiago y el municipio de San Miguel para implementar esta idea de una economía a escala humana. Es un experimento, pero con buenas intenciones. Bueno, al menos eso es lo que yo creo. Por lo menos de la gente que estamos ahí, pensamos que esto puede ayudar a poder prepararnos frente a las crisis económicas que se nos vienen encima. O sea, de nadie es sorpresa que el sistema monetario mundial va a decaer, en algún minuto va a aparecer una gran crisis, y sabemos que las personas más vulnerables son las personas que no tienen dinero y no logran el sustento diario. El banco de tiempo es una posibilidad de que la gente pueda seguir funcionando con una economía sin dinero. Eso. Yo creo que voy a dejar esto hasta aquí. Tengo un video más, pero solamente si vale la pena colocarlo lo pongo. Y estos son los usos, ¿ya? Y la literatura, de alguna manera, otros autores que están apoyando esta idea dialógica. El video que tengo ahora es un video chiquito, que es un video de qué es un acta dialógica. Si les interesa lo puedo colocar, pero si no, podemos dar pie de nuevo a más preguntas, o para aclarar lo que... Si Edmundo, que yo creo que vale la pena ver el video, porque ahí vamos a ver los artefactos, entonces, ya. en operación, digo. Video, sí, es que es importante para salir de la esfera de lo teórico, para ver qué cosas funcionan. Listo. Lo hacemos, un cachito, voy a dejar abierto el video, porque el video está... Espérate un cachito. Ay. Ay, mi amor, sin ti no entiendo el despertar. A ver. Quiero buscar mi pantalla del computador. Aquí está, fantástico, ya llegué. Quiero minimizar la pantalla de Zoom, porque me está ocupando toda la pantalla. Aquí estoy con aprietos. Y quiero entrar a mi desktop de mi computador.
y no puedo Pero puedes hacerlo entrar. sin problema porque ya no estás compartiendo, ¿sabes? Ah, fantástico. Entonces puedo hacerlo perfectamente y lo voy a hacer. Ya. Diálogo acción. Ya. Usted escucha, solamente escucha, ¿no es verdad? Por ahora sí, y creo que estamos escuchando la salida de de tu parlante. Fantástico. Estamos bien entonces. Voy a subir un poco el volumen porque está muy bajo. Y ahora sí que voy a ir a compartir. Y acá está. Aquí se explica un artefacto concreto que se llama las actas dialógicas. ¿Ah? Aquí viene. Bienvenidos a este video donde presentaremos algunos problemas asociados a las reuniones poco efectivas y propondremos una solución basada en un artefacto llamado acta dialógica. Todo el mundo ha experimentado la desagradable situación de participar de una reunión lenta y poco efectiva. La verdad es que nadie la pasa bien. El problema tiene varias aristas. Primero, no tenemos un método efectivo para convertir lo que conversamos en acción y menos en entendimiento común. Segundo, se nos olvida lo que acordamos en reuniones pasadas. Considere la siguiente situación. Usted asiste a una reunión y espera que Moya revisara su informe antes de mandarlo al cliente. Asunto que Moya prometió en la otra reunión. Él no hizo su tarea y el proyecto se detuvo. ¿Paga Moya? Sí y no. De hecho, buscar culpables no siempre resuelve los problemas. Aunque tengamos artefactos como agenda, GPS y todo lo que queramos, la complejidad de la vida cotidiana nos abruma. No es por defender a Moya, pero no hay remedio. Dependemos del trabajo de los otros. Lo ideal es evitar que las descoordinaciones sucedan. De lo contrario, el proyecto se daña y todos nos vemos perjudicados. Ahora bien, ¿cuáles son nuestros dolores? Primero, la falta de un método para sostener reuniones efectivas. Eso no se puede negar. Segundo, quién se hace cargo de qué y cuándo muchas veces cae en una zona difusa. Tercero, cómo recuperar lo esencial de las reuniones pasadas sin verse la necesidad de transcribirlo todo. Las actas dialógicas son artefactos colectivos que toman en consideración un hecho fundamental, que el tiempo es un recurso valioso y que debemos cuidar. Consideremos hacer una síntesis de la reunión en lugar de una transcripción o bien tomar notas. La hipótesis es que una síntesis bien definida ayudaría a recuperar más rápido la información útil. Atención, las actas tradicionales ya registran los compromisos y los acuerdos de la reunión. Luego, ¿para qué agregar las dudas y los desacuerdos al acta? ¿Y en qué situación se deben agregar? Tratar nuevas dudas y desacuerdos tiene la dificultad que podría consumir mucho tiempo. Ahora bien, si hay tiempo, no hay problema. De hecho, ocuparse de las dudas y los desacuerdos aporta, porque alienta el debate y el aprendizaje colaborativo. Si estos temas no se agotan en la reunión actual y se consideran importantes, se registran en el acta para no olvidar retomarlos en el futuro. Una acta dialógica es similar a un acta tradicional. Tiene primero un encabezado con el nombre de la reunión y su objetivo, el rango horario, la lista de los asistentes. Dentro de ellos se destacan el anfitrión, quien llama a la reunión, y un secretario que toma notas. Después, existe un área con el resumen de los compromisos activos y que surgieron en reuniones pasadas. Esa sección es actualizada antes de entrar a la reunión para el conocimiento del equipo. Luego, encuentra la tabla de reunión con temas a tratar, que se desarrollarán en la misma. Al final, el acta tiene una sección opcional con los insumos y adjuntos previos a tener en cuenta antes de la reunión. El desarrollo es el corazón del acta.
se organiza en 2 columnas. En la primera se registra el título del tema con una descripción. En la segunda se registra la síntesis, los acuerdos, los desacuerdos, las dudas y los desacuerdos que surgieron en cada tema. Si alguien propone un asunto distinto a la temática actual, el equipo decide su pertenencia. Segundo, ahora bien, la ventaja sería que si se tiene un buen método podríamos recuperar la memoria de las reuniones pasadas y el estado de los compromisos cuando se requieran. Eso sí, bajo el supuesto que existe una forma rápida de recuperar la síntesis del diálogo y las tareas generadas en reuniones pasadas. Se propone adoptar una convención para mejorar el acceso a esta síntesis, que es la siguiente. Las reuniones se enumeran como es habitual, 1, 2, 3, etc. Y cada elemento de la síntesis posee un correlativo dentro de la reunión. Por ejemplo, el compromiso 7 de la reunión 2 se codifica con el identificador 2.7. Esta convención permite rastrear si cierta tarea está pendiente o atrasada y asociarla a su contexto conversacional. En términos de gestión, el líder del proyecto podrá, basado en la memoria de las actas y el estado de las tareas, formarse un panorama amplio de la situación para tomar decisiones colaborativamente. En efecto, con esta codificación se podía saber qué asunto fue tratado en una reunión pasada y traerlo a colación a la reunión actual. De esta manera se evita las pérdidas de tiempo buscando en la memoria de los participantes aquello que es relevante pero que podría ser de difícil acceso. En resumen, en una reunión aparecen 2 fuerzas que alimentan su dinámica. Una que puja por la convergencia de los temas y las tareas y la otra que es divergente. Antes de las actas dialógicas solo nos habíamos fijado en la primera fuerza, ignorando la duda y el conflicto, que corre el riesgo de desviar el foco de atención, pero también es saludable para la reunión. El secreto, como siempre, es el equilibrio. Nunca un equipo aprenderá de sus errores si no reflexiona sobre sus resultados y su armonía como equipo. Pero eso no llega solo. Debemos mejorar nuestra inteligencia emocional. 3 enemigos de esa inteligencia son que la gente teme quedar en vergüenza si plantea una duda en público. La gente, por lo general, no separa la crítica del ataque personal, haciendo que el desacuerdo devenga en resentimiento. Y lo peor, mucha gente cree que siempre tiene la razón. Hemos presentado un nuevo tipo de acta de reuniones y las prácticas sociales que las acompañan. El objetivo de estas innovaciones fue presentar un método para hacer menos torturante la experiencia de participar en reuniones lentas y poco efectivas. Muchas gracias por escuchar y que disfruten del método. Bien, eso. Aquí tenemos un artefacto. Muchísimas gracias. Muy bien. Abrimos ya preguntas. Sí, ahora un debate más amplio, si quieren no pongamos las cosas en términos de que alguien sabe y otro no sabe. Yo creo que todos lo sabemos. Hay gente que no sabe que sabe, y hay gente gente que no sabe que no sabe. Y cualquiera de esos extremos son peligrosos. Bien, Tina tiene la mano levantada. Sí. Bueno, primero agradecerte, Edmundo, me resultó muy clarificante tu exposición y quería aportar un artefacto dialógico que tuve que inventar a cuento de discusiones de parejas. Yo soy terapeuta familiar y me encontraba con frecuencia con diálogos de parejas que no eran diálogos, sino que eran una insistente búsqueda de convencer al otro de que la perspectiva de cada uno era la verdad. Y por más que yo intervenía con palabras, era muy infructuoso. Además no me escuchaban porque se peleaban entre ellos. Entonces se me ocurrió inventar un artefacto que a lo mejor puede ser útil
en otros contextos sociales, yo creo que sí, no solamente en un contexto terapéutico de pareja. Y el artefacto es muy sencillo, pero es muy potente. Y si les interesa, fue publicado, les puedo pasar el acceso a la publicación. Yo les cuento de qué se trata. Yo interrumpo la pelea matrimonial y les propongo hacer un juego. Tomo una hoja de papel, le hago unas manchas de tinta aleatorias, doblo el papel, de modo que cuando se abre es una mancha que tiene cierta simetría, pero es completamente aleatoria. Para incentivar la aleatoriedad, yo les digo que yo también voy a participar del juego. El juego consiste en que cada uno de nosotros tres tiene que hacer un listado de no menos de 5 cosas que les hace reminiscencia la mancha o partes de la mancha. Pero cada uno tiene que escribir su lista de 5 cosas sin mirar lo que hace el otro. Y después por turno, cada uno va contando qué encontró y le tiene que hacer ver al otro de dónde está ese pedazo de mancha que le hizo acordar de determinada cosa. Y nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de entender, tal como vos lo planteabas, ¿no? El artefacto está encaminado a escuchar, a entender al otro, y muchas veces surgen recuerdos muy interesantes, porque ven un pingüino y dicen, porque cuando yo estuve en la Antártida, qué sé yo, bueno. Entonces da lugar a lo extraordinariamente subjetivo. El otro tiene que escuchar, no debate. Muchas veces sucede que cuando le toca al otro, hay partes de la mancha que evocan lo mismo. Hay coincidencias, pero la coincidencia nunca es total, porque si encuentran una flor, no es la misma flor asociada al mismo recuerdo tampoco. Cuando participo yo, la idea es mostrar que eso no les pasa solamente a ellos, porque son un matrimonio, que ven cosas parecidas pero divergentes, sino que si somos 10 participantes, de hecho lo he probado con muchos participantes, pasa lo mismo. En esas 5 cosas hay divergencia y convergencia. De resultas de eso, yo les pregunto a los participantes, que quedan muy sorprendidos con esto, ¿qué conclusiones sacan acerca de lo que pasó? Y la conclusión es que, aunque estamos ante la misma mancha, o sea, ante el mismo hecho real, hay que mandar un niño a la escuela, por ejemplo, cada uno tiene razones y perspectivas que hay que escuchar, y que no siempre vamos a llegar a acuerdos. Hay divergencia, y hay que tener acuerdo de que va a haber divergencia, y además que cuando el juego termina, somos más ricos, no más pobres. Todos tenemos la sumatoria de las visiones de los tres. Y esto es muy potente. Después de ese juego, en la mayor parte de las veces, la terapia matrimonial obvia las discusiones estériles. Eso les quería contar, y es completamente sinérgico respecto de todo lo que nos propone el mundo. Qué Gracias. bueno. Te agradezco la intervención, y efectivamente nosotros también partimos de la terapia sistémica. Hay una escuela de terapia sistémica de Milán. Tomamos esos elementos también básicos, que nos ayudó mucho, porque efectivamente la terapia sistémica parece que sí ha tomado el arranque de Humberto Maturana, y lo ha usado en sus técnicas. Entonces yo no había escuchado lo que tú me dices, pero lo encuentro tremendamente interesante. Tenemos que hacer un catálogo de técnicas de todo esto, porque yo creo que se necesita. Gracias. ¿Alguien más?
Recuerden que pueden levantar la mano virtualmente. Ajá, aquí tenemos a Héctor Vera, que no la levantó virtualmente, pero pude pescarte que la tenía levantada. Perfecto. Mira, Edmundo, yo quería preguntarte acerca justamente de tu experiencia de cabildo que tuviste. ¿Cuál es la relación que tú estableces entre la acción colectiva y los procesos de conocimiento? Porque a mí me da la impresión de que hubo efectivamente en Chile un gran aprendizaje después del estallido social. El estallido social a su vez viene de tendencias de disconformidad de mucho tiempo atrás, ¿no es cierto? Pero sin ese momento de ruptura, habría sido posible conocer hasta qué punto la ideología dominante, economicista, en la cual hemos vivido, el individualismo en el cual hemos vivido, podría haber sido efectivamente recogida. Es decir, ¿es posible el aprendizaje individual sin la ruptura social? ¿Cuál es la enseñanza que tú has tomado de esto? Uf, qué pregunta grande. No hay, esto es un sentimiento, porque todavía no he logrado conceptualizarlo, pero estos procesos son procesos de aprendizaje, y muchas veces el fracasar nos hace precisamente reflexionar y entender cuáles son las bases en las cuales siempre hemos estado montados, pero hemos sido ciegos. Entonces, fue como un gatillante para mucha gente para poder entender dónde estaba pisando. Y lo que nos pasa, y esta es la tesis que tengo que coincide con Gramsci, que es el hecho que el neoliberalismo está, por ejemplo, está en la cultura, en la cabeza de la gente, cognitivamente. ¿Ah? En nuestro país, tú sabes muy bien que tú vas y pides, por ejemplo, que un gaffiter te revise tu cámara de Califón donde te enciende el agua caliente, qué sé yo, y el gas está funcionando mal, qué sé yo, y resulta que el señor te hace la reparación, pero te deja algo malo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque quiere que lo vuelvas a llamar. ¿Ah? Ese es un ejemplo. Pero si tú empiezas a sumar la cantidad de cosas que están en la vida cotidiana, te das cuenta que el proyecto neoliberal ganó en Chile, porque se instaló precisamente en las cabezas y en los corazones de la gente. Entonces, a mí me incomoda un poquitito hablar de repente de solamente apuntar acerca de la clase política y esto otro, que es una lectura más bien macro. Yo creo que esto nos llamó a mirarnos a nosotros mismos, a mirar qué somos. Y eso es la aplicación del diálogo, pero hacia uno mismo. Y de acuerdo al enfoque teórico del cuarto, eso se llama reflexión. O sea, es un diálogo profundo donde tú cuestionas tus puntos de vista, tus cegueras, empiezas a entrar en este terreno, y para hacer eso tú necesitas tiempo y que el mundo se detenga, no esté tan rápido, y cosas que no tenemos en este minuto. Entonces, no sé si respondo a tu pregunta, pero en definitiva yo creo que las crisis nos ayudan para poder reparar en aquellas cosas que hemos dado por descontado. ¿Ah? Y yo creo que esto pasó en el Cabildo. Y a mí me tocó una de las tantas sesiones, no me recuerdo exactamente qué había hablado, pero me tocó, y hablamos, y yo hice una acta dialógica de la reunión, o sea, todos los elementos que estaban ahí presentes, pero obviamente todas estas cosas y estas innovaciones sociales cuestan que entren en funcionamiento, porque a mi juicio, en particular desde la academia, yo creo que nos hace falta un programa
Un programa importante donde antropólogos, psicólogos, periodistas, médicos, informáticos, entremos físicos, entremos a reconstituir todas estas bases de esta sociedad. Me parece que no queda ninguna vuelta que darle. La sociedad occidental se agotó. Entonces tenemos que estar en vez de quedar estupefactos de lo que nos pasa, pasemos a la acción. Esa es mi invitación. Y es por eso que esto se llama diálogo-acción. Ya no el diálogo va a ser leído como, están solamente conversando, ¿no? Es una idea de que el diálogo no tiene una componente activa, y yo creo que sí la tiene, pero tenemos que cambiar la idea de diálogo como solo acuerdos o compromisos, y admitir lo que nos dio lugar a la ilustración, la duda. Abracemos la duda, ¿no? Porque si no, no aprendemos. Abracemos el conflicto. No lo busquemos, pero si está ahí, lo tenemos que ver. Entonces, cuando pedimos que en un acta se coloquen los desacuerdos, estamos pidiendo que de alguna forma no queden pendientes cosas. Y estamos acostumbrados a mirar la parte visible del iceberg, y la que está sumergida parece que es más importante. Entonces eso. Sí, no sé, mira. Perdón, Héctor, ¿quieres hacer otro comentario? Sí, no sé. A mí lo que me parece bastante paradójico y que es difícil de poder formularlo, es que junto con el aprendizaje, junto con, por ejemplo, aprender de que efectivamente tienes tú que entender, por ejemplo, que los mapuches no son una amenaza, sino que son la oportunidad de ver cómo organizarse de una manera distinta a la manera capitalista que hemos conocido desde siempre. Entonces, para poder lograr, digamos, entender que esa diversidad es un aporte, hay un proceso de ruptura primero, ¿te fijas? Claro. Pero junto también con eso, hoy día, al mismo tiempo que tú agudizas la necesidad de colaboración y de encontrar modos de producción, modos de organización distintos a los que hemos vivido, que podrían ser bastante más ventajosos, junto con eso aparece mucho más robusto también la idea contraria. Y hoy día, al parecer, si es que algo las encuestas políticas apuntan y estuvieran relativamente en lo cierto, tendríamos de que hay dos fuerzas que en Chile se están disputando la conducción, una de tipo de corte fascista, con un rostro de Kass que parece bastante compuesto y conciliador, y por el otro lado una postura más radical, que es la de progresista, ¿cierto?, que representa a Boric. Entonces, te fijas, el aprendizaje es a los dos lados, por así decirlo. Es por supuesto para los que quieren el cambio, pero el aprendizaje también es para aquellos que quieren continuar en el abuso. Entonces, mi pregunta es ¿cómo aprendemos finalmente? O sea, ¿y qué es lo que, cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ves tú? No sé si estamos en el tiempo, pero yo creo que algo se puede decir al respecto. Yo creo que el tema esencial tiene que ver con la cognición y tiene que ver con el pensamiento que podríamos llamar dual, que es el que finalmente ha estado predominando en Occidente durante mucho tiempo. Ustedes son mucho más versados que yo en la historia de cómo el pensamiento ha surgido, pero el pensamiento dual esencialmente habla de que todo se expresa en términos de dualidades. Ejemplo, los pro vacunas y los antivacunas. Y pareciera que tuviéramos que tomar una posición frente a uno u otro. Y pareciera que el mundo y el discurso se cerrara con eso. Ese pensamiento, que podemos llamarlo aristotélico o helénico,
una forma de pensamiento que ya se agotó también. Por lo tanto, vamos a ser sujetos de manipulación en tanto nos lleven a pensar todo en términos de paz o guerra, ¿ah? Día, noche, a favor, en contra, derecha, izquierda, y apelando a lo que tú dices, Héctor, precisamente, tú hablaste de que todos tenemos que aprender, y que efectivamente de un lado efectivamente están los que quieren seguir abusando, ¿ah? No obstante, el pensamiento que estoy apuntando es un pensamiento no dual, o el pensamiento complejo, ¿ah? Y el pensamiento complejo admite de que tú puedes encontrar, no voy a usar esta palabra, pero no es la más adecuada, puedes encontrar bueno en la derecha y encontrar malo en la izquierda, y viceversa. Por lo tanto, cuando te llega un discurso, sea cual sea, tú tienes que conservar esta independencia de la cual se hablaban los toltecas, de alguna manera para poder entrar en la entrar a entender que muchas veces los discursos y las narrativas incorporan partes que no son del todo atendibles o quedan inteligibles a uno. Y uno, la verdad que entrar a entender la no dualidad es un tema, es un tipo de cognición total y absolutamente distinta de la que opera en la conciencia ordinaria, que es dual. O sea, la conciencia ordinaria, la gente cuando se despierta, comúnmente opera esta conciencia dual. Y esto es independiente si el profesor es experto en lógica matemática o en filosofía, el tipo va a pensar en manera dual de momento que va a comprar pan en la esquina, en un almacén, en una panadería, va a pensar en términos duales. El avanzar al pensamiento no dual implica, de alguna forma, entrar a otra esfera, ¿ah? de estar en el mundo, y es una esfera que comúnmente se quiere parando los pensamientos, ¿ah? Y eso se hace con prácticas como, por ejemplo, la práctica de la meditación. O sea, tenemos que aprender a tener un rigor con nuestra mente, porque nuestra mente puede ser muy útil, pero también puede ser nuestra perdición. Entonces, si hablamos de cognición, sí, hay dos cogniciones. La que actualmente opera en la conciencia ordinaria, que es una cognición dual. Y la otra sería, la alternativa sería una cognición no dual, pero implica una transformación más profunda del ser humano de la que actualmente estamos viviendo. Eso. Sandro, por favor. Gracias, Alejandro. Edmundo, voy a hablar en portuñol, tal vez me hago comprender mejor, ¿no? Fue un placer conocerte, muchas gracias por toda esta presentación en el tema de comunicación, diálogo. Yo tengo una pregunta que tal vez también sea un comentario. En este año celebramos en Brasil el centenario del nacimiento de Paulo Freire. Y yo no soy un experto en las ideas de Paulo Freire, pero me gustaría mucho de escuchar o que piensas si ya relacionaste alguna vez o que tú piensas o esos autores que comentaste también con Paulo Freire. Sí. Porque me parece que el vínculo que yo estoy interesado es de la comunicación con la educación, ¿no? Porque sí. Paulo Freire, cuando vivió en Chile, escribió un libro chiquitito que es Comunicación o Extensión, ¿no? Que es un libro para agrónomos. Y yo soy un agrónomo de formación original. Entonces me gustaría mucho de escuchar un poco de esta relación de comunicación con educación, ¿no? Porque tiene de nuevo la palabra acción, ¿no? Como diálogo, acción, y también tal vez relacionar, si es posible, alguna cosa de estos autores con las ideas de Paulo Freire, si es posible. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias por sacar la colación. Efectivamente, uno del panel de autores que me recrimino no lo opuesto es precisamente Paulo Freire, ¿ah? Paulo Freire hablaba, conectándolo directamente con tu pregunta, hablaba de la educación bancaria, ¿ah? Y de hecho,
uno cuando está en la universidad toma créditos. ¿Ah? Exacto. Y la palabra crédito es una palabra bancaria. ¿Eh? Uhum. Y efectivamente se habla como depositar conocimiento como información en la cabeza de otro ser humano. En la pedagogía del oprimido y la pedagogía para la libertad, tiene muchos escritos donde la constante es el diálogo. Entonces, efectivamente, y logró unos resultados, pero espectaculares. Yo no sé cómo la gente todavía no sigue tomando a Paulo Freire como referencia, porque en realidad hacía que las personas aprendieran a leer y escribir en 45 días. O sea, por favor, díganme qué otro método actual hace que en 45 días una persona adulta aprende a leer y escribir. 45 días. O sea, cumplía todos los estándares de efectividad, pero lo más importante, a mi juicio, que está en esta pedagogía crítica que planteaba, es que el maestro se pone en diálogo con el estudiante. Y el diálogo no puede partir de una asimetría. Se construye en la relación. Y eso apunta a otros autores. En este minuto no me recuerdo el nombre, mi memoria, disculpen, mi memoria no está funcionando tan bien como antes, donde hablaban de que un ignorante puede enseñar. Y es como descabellado, ¿cómo una persona, un ignorante va a poder enseñar? Sí, le tocó, hay casos donde las personas empiezan a dar poder, por así decirlo, al estudiante. Pero para hacer eso hay que educar su libertad. ¿Eh? ¿Y qué pasamos? La educación se transformó en una instrucción. Pero la instrucción es como tú preparas a los perritos, ¿no? Y la domesticación. Entonces, todas estas palabras son muy interesantes, como la ocupa Freire, y esta emancipación, tiene que ver con el hecho de descubrir en la autonomía de los seres humanos, en su subjetividad, la base de su transformación. Gracias. No, está bien. Entonces, a mí me preocupa de repente esta sobreestimación de que las estructuras, hay que cambiar las estructuras. Está bien, está bien. En algún minuto me adherí a lo que se llamaba la teología de la liberación, y ahí también leímos a Freire. Y la teología de la liberación también fue una de las teologías que ha sido vedada, ¿no? Como la teología feminista, por ejemplo. ¿No? Hay varias cosas bien interesantes que están pasando y han sido prohibidas. De alguna forma, por algunos que dicen que la educación significa estandarizar. ¿No? Y yo precisamente es justo lo contrario. Ojalá no se estandarice jamás, que el espíritu que tú le puedes instalar en el corazón y en el alma de un ser humano, eso no se estandariza. Eso es propio de nuestra especie. Y tenemos que seguir en esa misma línea. Hay un comentario de Tina, Elisa, que dice: Freire podría dar al menos una respuesta a Héctor Vera en el lazo entre lo macro y lo micro. Es una pedagogía de la liberación. Estaba pensando también el mundo, y quizás en la pedagogía de la esperanza también consigue unos espacios para esto que estamos comentando. Pero se me estaba ocurriendo una idea que la voy a tirar así como tiré hace rato la otra, que sería muy interesante volver sobre Freire y ver qué nos tiene que enseñar Freire al pensamiento de sistemas ahora, en este tiempo. Claro. Y ahí voy a aprovechar de invitarles, porque ya el tiempo está encima también. Para el 15 de diciembre, nosotros debemos estar cerrando nuestras actividades de LAMPIS por este año. Vamos a tener el LAMPIS Colombia y el tema de discusión va a ser sobre la universidad, desde LACDIS Colombia. Ahí el mecanismo de participación va a ser distinto, ya les haré llegar cómo va a ser el proceso. Va a ser una actividad de aproximadamente unas 3 horas, eso va a ser un poco más intenso. Pero adelanto
algunas ideas para el 2022, en comentarios con Bruno y con Eva, y creo que con Sandro en algún momento, estábamos pensando que quizás volver a pensar el tema de la universidad como asunto que nos ocupa, debiera quizás estar entre las reflexiones que para el APDIS debería ocuparnos a futuro, al próximo año. Pero no la universidad solamente como esa instancia que es problemática, sino la universidad como instancia de diseño, de construcción. Eso. Bien, estimados, no sé si habrá algún otro comentario, pregunta para el mundo. Muchas gracias por invitarme, ¿no? Eva quiere hacer un comentario o se está despidiendo, no sé. No, yo tengo un gracias con mayúscula. Cada ELAPDIS es cada vez mejor, me encanta. Gracias Edmundo, gracias a los presentes, gracias a los aportes que hicieron. Estamos aprendiendo con H entre medio a ser mejores seres humanos y eso me produce mucha emoción y alegría. Gracias. Y qué bueno que sean los viernes. Gracias a Dios que es viernes. Gracias a Dios que es viernes. Edmundo, muchísimas gracias. Quedan muchos Gracias. temas por discusión. Yo siempre digo que lo mejor de esto no son las respuestas, sino las preguntas que quedan. Obrigado, Sandro. Muchísimas gracias para todas y todos ustedes. Un gusto. Les estaremos invitando. Un abrazo. Muchas gracias. Muito obrigado. Tchau. Abrazo.